minutos. Aquí sigue con nosotros el doctor Jorge Abdo, a quien también le agradezco el paréntesis, ¿verdad?, para escuchar el comentario de los lunes de Juan José Rodríguez Prats. Estamos platicando con el doctor Abdo sobre la Constitución de 1917, retomando el punto inicial y que sirvió, yo creo, para mucho, doctor. Sí. Pues queda claro que la Constitución es un muy buen trabajo elaborado. Sí, claro. Que los que han fallado, hemos fallado, los gobernados, los gobernantes, todos los que en un momento dado tendríamos que reclamar, exigir y aplicarla, ¿no? Mira, también elaborado que desmanteló el viejo orden, el orden, digamos, conservador que teníamos en el país. Entendieron los constituyentes 17 algo que años después, en Chile, por ejemplo, no se entendió cabalmente. La necesidad de desmantelar el ejército y las fuerzas armadas es articularlas y crear un nuevo ejército. Y eso la Constitución da margen para ello. Por otro lado, los terratenientes. O sea, a pesar de que había legislación y había una serie de disposiciones que podían, en cierta forma, ayudar a que esto no se diera, pues había un control y un acaparamiento de la tierra. Pues justamente una de las demandas de los sectores rurales, de los campesinos, pues es esa, que va a dar origen al ejido, entre otras cuestiones más adelante, ¿no? Aunque yo hoy he elegido esa historia. Así es, pero bueno, en ese momento estamos hablando de 1917, o sea, es un documento que desmantela, desarticula, este sistema, digamos, que había oligárquico, pues la conjunción de poder político y poder económico en la tierra. Entonces, la Constitución ahí plantea una solución muy clara. Luego, el tema del clero. O sea, ya desde el 57, siglo XIX, se había dado la separación de la Iglesia y el Estado. Eso debe quedarnos, pues, muy claro. Ya había desaparecido esta idea del 24, siglo XIX, de que una sola religión era la obligatoria, y esta, digamos, relación entre el Estado y la Iglesia entonces para afectar este principio de laicidad. En el 57 eso ya se deja de lado, pero en 1917 se vuelve principio. Es un principio de los más importantes, de repente se pierde, de repente se nos olvida. Somos un país que tiene un avance muy importante en ese momento, porque hacemos del laicismo una de nuestras principales figuras, que es uno de los peligros que se corren cuando empieza a llamarse, por cierto, a una nueva constitución. Dado que no hay consenso, dado que siempre un grupo sucumbe ante otro a la hora de que se elabora un nuevo proyecto constitucional, dado que es imposible quedar bien con todos, y que lo más que se puede es acercar, digamos, las coincidencias en las aproximaciones sucesivas, pero es imposible que todos queden igual, hay el peligro de que la convocatoria a un nuevo constituyente pueda ir en detrimento de principios ya alcanzados, de conquistas logradas a partir de 1917, sí, claro, y también de todo lo que ha sido las reformas permanentes durante 100 años. Se ha subrayado muchas veces que el principal logro de esta Constitución del 17 fueron los derechos humanos, los ahora conocidos así, ¿no? Por supuesto, es que no nada más ahora conocidos así, es que son derechos humanos en dos generaciones que se incorporan. Los de primera generación, bueno, que conocimos durante mucho tiempo como garantías individuales, estos derechos civiles y políticos, que sí, claro, están considerados en el 1917, son retomados del 57, muchos de ellos, otros son corregidos, otros son adicionados y otros son trabajados de mejor manera. Es muy importante volver a lo que dije hace rato, era gente muy preparada la que participó en el Congreso Constituyente de 1917, muy preparada. Había topógrafos, había ingenieros, había médicos, maestros, farmacéuticos, en fin, o sea, y jóvenes, una gran cantidad de jóvenes, muy importante también. Pues uno de ellos, Cándido Aguilar, 30 y tantos años, uno de los más importantes miembros del constituyente, además por su relación con Carranza, familiar. Bueno, entonces, sí, y los derechos sociales, claro, el otro gran andamiaje, la otra punta, digamos, del compás, estos derechos sociales, económicos, culturales, que son los derechos humanos de segunda generación. Entonces, cuando la Facultad de Derecho de la UNAM recientemente ha planteado que la UNESCO debe reconocer a la Constitución Política de 1917 como la primera en el mundo que incorporó al cuerpo de su
de su orden constitucional al texto normativo, los derechos sociales, tiene razón la Facultad de Derecho de la UNAM. Y la UNESCO debería hacer ese reconocimiento. Porque se habla de la de Weimar en Alemania, estamos de acuerdo. Se habla de la bolchevique de la Unión Soviética, sí, nada más que la de México es primero. Las otras fueron posteriores. La primera es la de 1917 en nuestro país. Ahora, es el documento más importante que se ha dado en México en toda la historia nacional. Le pregunto, doctor Abdo, pero también ha tenido momentos complicados la Constitución, refiriéndonos pues a las reformas. Bueno, mira, las reformas, incluso no hay acuerdo sobre el número total de reformas, es algo que a mí me llama mucho la atención. Vamos a hablar de dos investigadores muy importantes de la propia UNAM, Diego Valadez y Héctor Fix. Para uno son 695 reformas, para otros son 699. Bueno, si ellos dos, que trabajan juntos, que están en el mismo lugar, pues no tienen un acuerdo de exactamente cuáles son las reformas, pues ya veremos otras. Hay cantidades de todo tipo, gente que dice que más de 700, en fin. No, lo importante aquí es cuántos decretos. Los decretos de reforma son 229. Y esos 229 decretos han impactado, por llamarlo de alguna manera, o han transformado, pues más del 80% de la Constitución en algún momento. O sea, han tocado algún artículo. Solo hay 22 artículos originales. Solo 22. De los cuales uno de ellos, por cierto, Hugo, viene desde 1824. Y esta es la clave de muchas de las cosas que tenemos en el país. ¿Cuál es ese artículo? El artículo 80 actual, que es la base del régimen presidencial, la base del sistema presidencial, que para algunos hoy ya es un presidencialismo arcaico, un presidencialismo que ya no puede seguir, digamos, en el mismo sentido, sino que tiene que darse un cambio. Volvemos a la Convención de Aguascalientes. Se está replanteando una vez más la idea de que no sea solo el presidente el que lleve el peso del poder ejecutivo, sino que los secretarios, los titulares de las diversas secretarías tengan la responsabilidad política ante el Congreso, pero no solamente para comparecer, no solamente para explicar, o no solamente para informar, sino también la responsabilidad que pueda derivar en el cese de su encargo o en un momento determinado en la responsabilidad más allá de la política. No quisiera irme más allá, pero ¿qué serían como un poder presidencial compartido en el hecho? No compartido, pero sí con un acotamiento muy importante desde el Congreso en materia parlamentaria, un gobierno semiparlamentario, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es un cambio muy importante, ¿eh? Ya tenemos la coalición de gobierno. Para 2018 ya va a haber la posibilidad de un gobierno de coalición. Tenemos este principio que te acabo de comentar, que yo no estoy de acuerdo, de la reelección a partir de 2018. O sea, se ha avanzado en esos dos rubros, uno contradictorio, me parece a mí, con el otro. Pero bueno, aquí el planteamiento es otro. Te hablo de este artículo porque este artículo es el que ha sobrevivido desde 1824 hasta hoy. Otros de los artículos originales, 7 para ser más exactos, vienen del 57, que justamente son los vinculados con las garantías y con la organización básica del Estado mexicano, lo que se conoce, o el doctor Carpizo en su momento manejó, como los principios jurídicos fundamentales. Entonces, cuando se plantea una nueva constitución, la pregunta debe ser, ¿para qué? ¿Para dónde vamos? O sea, ¿a dónde iríamos? ¿Vamos a dejar de ser república federal para ser ahora monarquía? Por ejemplo. Si fuera el caso, entonces sí sería necesaria por supuesto, porque estás haciendo ahí una nueva constitución. Claro, porque estás cambiando de fondo el régimen político. Estás cambiando de fondo toda la historia, digamos, toda la evolución constitucional del Estado mexicano. Te pongo ese ejemplo en lo particular. Y otros que te puedo dar. Entonces, si se van a tocar estos temas, de, bueno, vamos a volver un Estado, ya no va a ser Estado laico, va a ser Estado eclesiástico, va a ser un Estado vinculado directamente, como otros países del mundo, con la presencia de la Iglesia. Bueno, pues ahí estamos tocando ya un tema muy de fondo. Y así como es, vamos a juntar los tres poderes en uno solo, vamos a cambiar el concepto de soberanía nacional, entonces ahí sí ya las cosas ya son diferentes. Le voy a preguntar a propósito de la soberanía, ¿qué tanto la hemos logrado mantener en los términos de la Constitución? Pero será después de la pausa. Antes le pregunto, ¿por qué en contra de la reelección? ¿Por un romanticismo o hay un perjuicio que usted ve? No es romanticismo, simplemente que yo no veo condiciones claras en este país para que la democracia sea confiable. Así de sencillo.
Me parece que la democracia no ha resuelto los problemas de acceso a la justicia, todavía. No ha resuelto los problemas de equidad social y no ha resuelto la confianza de los ciudadanos en el gobierno y en las autoridades. Y mientras eso no pase, pues es obvio que entonces las elecciones no están resolviendo el problema de fondo. Mira, ¿qué dice la Constitución en su artículo 3? Define la democracia de manera perfecta, me parece a mí. Dice, la democracia no es una estructura, no es un asunto electoral. O sea, no es un régimen político solamente. Cuando habla del artículo 3 de la parte educativa y define que debe ser democrático, y entonces entra a definir la democracia. Y señala, la democracia es una forma de vida. Pero todavía aclara más la Constitución. No se queda en decir que es una forma de vida, en el que se mejore constantemente las condiciones económicas y sociales del pueblo. Cuando eso se dé, entonces sí estamos hablando de que la democracia funciona. Mientras eso no se dé, la democracia se queda en el ámbito de la cuestión simplemente electoral, en el asunto de carácter estrictamente político, que no necesariamente resuelve la problemática. Y entonces, muchas personas pueden hacer mal uso del principio que se ha reformado de la no reelección para aprovecharse de las ventajas que deja un cargo o de las posibilidades que puedan tener y en consecuencia competir en desventaja con los demás. No es una forma de castigar, como se ha dicho. Todavía no está el país en condiciones para ejercer realmente ese castigo, que sí funciona en la reelección en los países donde ya la democracia se ha consolidado. ¿Es posible que esto le hable la rendija al nivel presidencial? Lo platicamos después de la pausa. Sí, doctor. Claro, con mucho. Regresamos. Es que me gustas tú. 104.1 FM.